iniciar hoy es el Salmo 16, versículo 11, que también lo hemos leído en unos días anteriormente, hablando sobre el deleite. Y dice aquí: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y es que hemos estado compartiendo algunos puntos acerca de el tema, ¿verdad? La proclamación que ha sido dada sobre la iglesia en este tiempo, este año, que sabemos que no va a ser solamente para este año, ¿verdad? Sino que en adelante, si el Señor todavía no viene, que podamos el próximo año seguir deleitándonos en lo que nos tenemos que deleitar, ¿verdad? Porque también entendemos que hay algunos deleites, que fue lo que vimos el domingo pasado, que pueden haber deleites que son puramente naturales, pero que nos pueden estar impidiendo, alcanzar el deleite, en, perdón, que nos, que nos pueden impedir, no solamente nos impiden alcanzar el deleite en el Señor, sino que también nuestro crecimiento espiritual se ve estancado, algo parecido como lo que decía Dani, ¿verdad? De que nosotros sabemos que vamos en un camino de perfeccionamiento, pero necesitamos que el Señor obre en nuestra vida. Y para eso también a veces nos toca entregar ciertas cosas, no hablando de algo material, sino en nuestra alma, ¿verdad? Y la vez pasada hablábamos de algunos deleites que se pueden tener, que son, que tal vez ni siquiera parezcan pecaminosos, pero que al ser deleite en nuestra vida pueden esclavizarnos y impedir ese avance espiritual, ese crecimiento espiritual. Entonces, la palabra sí nos muestra también diferentes puntos en los que podemos o deberíamos deleitarnos, que ahorita ya no los puse, pero los había estado poniendo también como introducción, ¿verdad? Que hablábamos del deleitarnos en la palabra, por ejemplo, deleitarnos en la unidad como cristianos, saber que hay un deleite en la unidad, en donde hay que desechar muchas cosas, ¿verdad? Pero otro punto del que yo miraba, que encontré en la palabra es este, Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y si se recuerdan, veíamos en eso, ¿verdad? Como delicias a tu diestra. Y entonces fuimos a ver qué hay a la diestra del Señor. ¿Se recuerdan? ¿Alguien vino o ha estado viniendo? Sí. ¿Podría recordar alguna de esas delicias a la diestra del Señor? La justicia, ¿verdad? Dice que su diestra está llena de justicia. Y hablábamos, aparte de la justicia en lo natural también, la justicia de Dios, que la justicia de Dios es, ¿cómo resumimos esa justicia de Dios en nuestra vida? La justicia de Dios es ser limpios, ¿verdad? Ser santos, ser perfectos. Porque dice la palabra, no hay justo ni aun uno. ¿Y por qué el Señor nos ve como justos? Por la fe en Cristo Jesús, pero hay un anhelo de esa justicia en nuestro ser cuando reconocemos la injusticia en nosotros. El ser pecaminosos, ser fallones, el tener debilidades carnales. Entonces, alguien que se ha encontrado con el Señor va a empezar a aborrecer todo eso en su vida y le va a crecer el anhelo por la justicia. Y por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque no se trata de una religiosidad, ¿verdad? Y de aparentar, como soy cristiano, entonces ya no hago esto, ya no hago esto, ya no hago aquí, ya no hago allá. Pero no se trata de eso, sino se trata de que por dentro, en nuestra alma, eso ya no forme parte de nosotros. Pero ¿quién va a hacer eso si es nuestra naturaleza? Hay un versículo en donde dice, ¿acaso podrá yo ni recuerdo qué animal es, si es el leopardo o es el tigre, pero
Si es el leopardo, dice, ¿acaso podrá el leopardo quitarse las manchas de su piel? Si es el tigre, dice, ¿acaso podrá el tigre quitarse las rayas? No recuerdo cuál de los dos es, pero así como podrá hacerlo si es su naturaleza. Y de la misma manera en nuestra vida, ¿verdad? ¿Acaso podrás tú o yo? ¿Acaso podremos nosotros quitar de nosotros algo que es parte de nuestra misma naturaleza? No se puede. Pero si el Señor viene a nuestra vida, si nos da de su palabra, si nos da de su Santo Espíritu, empezamos en esa regeneración, nuestra naturaleza empieza a cambiar, aquello que es el hombre viejo empieza a ser absorbido por lo nuevo de Dios, y ahí sí ya es algo diferente. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, eso se queda atrás, pero hay que estarse renovando en Cristo Jesús. Amén. No aparentar, no simular, no querer bien, no querer quedar bien con los hermanos, con qué sé yo, con quién, con el apóstol, con el profeta, con el pastor, no, sino con Dios, siendo llenos del Señor, siendo llenos de Él, de su palabra, de su presencia, y nuestra naturaleza va a ir cambiando. Pero cuando eso es así como que una obligación, también ha de ser difícil. Pero cuando es un deleite, ahí ya cambia todo. Porque hacemos las cosas, porque anhelamos, nos deleitamos en ello. Y entonces vemos que en la diestra del Señor hay, bueno, la justicia fue una de ellas, nada más. ¿Cómo dice Jeremías? Amén, gracias. ¿Es Jeremías qué? 13:23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Tremendo. Así también, dice el siguiente versículo, así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Ese es un hábito, por eso también Efesios 4:24 es en donde dice que el hombre viejo está viciado conforme a los deseos de error o a los deseos engañosos. Un hábito que hay dice que el apóstol Otoniel Ríos Paredes tenía un dicho. Él decía, estoy armándolo en mi mente primero, porque la idea él decía, es más fácil echar fuera a un demonio de alguien a que ese alguien deje un hábito. El demonio puede salir, pero la persona también tiene que renunciar a los hábitos que había tenido por esa entidad espiritual. Y a veces es más fácil que salga lo espiritual, que salga, pues se tiene que sujetar. Pero la carne, ¿cómo se va a sujetar? Es ahí donde viene otra vez lo mismo que estoy diciendo, el rendirnos al Señor, el reconocernos necesitados de Él, el ser llenos de Él, y entonces va a ir cambiando todo. Pero solo de por sí, ¿cómo cambiar lo que dice el versículo? ¿Verdad? Estando habituados a hacer algo, ¿cómo quitarlo? Bueno, algo más acerca de la diestra, ¿qué más había? Gracias, había sustento, había sostén, el que quise yo darle ahí una diferencia, ¿verdad? Del sustento. Bueno, habían varias cosas, pero hoy con la ayuda del Señor vamos a ver algunos otros puntos que dije, ya no lo vamos a avanzar, pero me encuentro con unos bien interesantes. Entonces, delicias a su diestra. Aparte de los que vimos, aquí hay uno, mira, dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Este Salmo 45, voy a verificar acá es que el primer verso es o los primeros versos, dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, pero estoy leyendo acá. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Es Salmo 45, verso 2. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Y luego ya viene el versículo que leímos.
Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Veo que lo que hay, leí el contexto también porque primeramente pues podemos aplicarlo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablando de Él. Pero también veo acerca de la diestra que dice acá. Dice, y tu diestra, bueno, regresando acá, ¿verdad? Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Ahora, podríamos pensar entonces, ¿qué hay a la diestra? Si hay delicias a su diestra, y aquí me dice, tu diestra te enseñará cosas terribles. Yo veo dos cosas acá. Uno que dice, te enseñará. Dice que a la diestra del Señor hay enseñanza. Hay enseñanza, hermano, algo en lo que podemos deleitarnos nosotros. En la enseñanza que viene de parte de Dios. Y aquí hay algo bien interesante porque, hermano, ¿cuántos cristianos, gracias a aquí no, y ahora sí lo digo de verdad, pero cuántos cristianos hay que una vez que se encontraron con el Señor, así como que sienten que ya lo saben todo? Y amén, sabemos que ha habido un encontrarse con la verdad, porque Cristo Jesús es la verdad. Pero hay quienes que sienten que ya lo saben todo y que no necesitan aprender más. Que entre ellos y Dios, y ahí se acabó el asunto. Y amén, debemos, puedo decir, cultivar esa comunión con Dios. Pero cuánta necesidad hay de exponerse a la enseñanza de la palabra del Señor. Si la misma Biblia dice que hay un fundamento de los apóstoles, por ejemplo. Y hay quienes que malinterpretan eso y dicen, es que el fundamento son los apóstoles y los profetas. No, no es así, sino lo que ellos traen a la iglesia. Lo que el Señor ha dado a través de ellos es un fundamento por el cual nosotros debemos caminar, aprender inclusive. Pero hay un fundamento de enseñar, algo enseñado apostólicamente. Entonces, la enseñanza es algo en lo cual deberíamos todos poder deleitarnos. Y ¿alguien lo ha experimentado, hermano? Quiero ver algunas manos ahí. Deleitarse cuando vemos y de repente decimos, no, no lo había, inclusive tal vez algunos que sí leyeron, han leído y leen la palabra y de repente ven cómo se interpreta eso y dicen, no lo había visto, así está glorioso, está tremendo lo que Dios hace, lo que Dios tiene para nosotros. Pero para eso sí se necesita la disposición de aprender. Porque hay quienes que les falta esa humildad, ¿verdad? Decir, no, pues sí necesito aprender, necesito saber algo. O como me pasó hace un tiempo cuando estaba más joven. Y que de repente compartiéndole a alguien, pero sí ya era una persona un poco mayor. Y no recuerdo con qué palabras, pero así muy respetuosamente, pero así como que me vas a enseñar si tú eres un chamaco. Y yo, pues tiene razón, ¿verdad? Si yo me pongo en lo natural, él me debería enseñar a mí. El punto es que si es en lo espiritual y si Dios ha dado algo para que le vaya a servir a él y no lo quiere recibir, pues le va a hacer alguna carencia después. Le va a faltar y tal vez va a tener que recorrer un camino largo por no haberse decidido a aprender cómo eran las cosas, porque también pasa eso, hermano. A veces el Señor nos quiere, hablando de enseñanza, en la enseñanza el Señor nos quiere mostrar, mira, camina así, vas a llegar fácil. Pero no se quiere recibir la enseñanza y se va uno por el camino más largo, dándose de golpes, se le descomponen las llantas, se tiene que ver que no funcionó, no sé qué cosa de veces, tiene que empujar, tiene que, cuando si era por aquí, no, aquí hubiera sido bien si hubiera seguido la enseñanza. Pero al no seguirla, a darse de golpes, a darse de golpes.
Y después tal vez hasta se pregunta, pero ¿por qué? Y el hermano también va rápido, el hermano. Pues él va aprendiendo en la enseñanza. Entonces, hay enseñanza a la diestra del Señor. Aquí me llama la atención porque también dice, fíjate, versículo 4, aquí estamos, ¿verdad? En tu gloria sé prosperado. Cabalgas sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Como diciendo que esto entonces es como requisito. Si estás en la palabra de verdad, humildad, lo que estoy mencionando, que estás dispuesto a ser enseñado, se necesita humildad. Estás en la palabra de verdad, estás en humildad y justicia, pues ya hemos dicho ampliamente la justicia. Y entonces vas a poder tener esa enseñanza que está a la diestra del Señor. Amén. Pero, amén. Vemos la importancia de la enseñanza. Se necesita la enseñanza. Fíjate que te voy a decir algo que a mí se me quedó, de esas cosas que se le quedan a uno grabadas. Hace años que oí eso yo del apóstol, yo congregándome allá todavía. Él estaba explicando y habló en el libro de Apocalipsis, ¿se recuerdan cuando dice que entran los que vienen de la gran tribulación? En Apocalipsis dice que dice que son multitudes que no se podían contar. Y el apóstol saca de ahí y dice, ¿saben qué quiere decir esto? Quiere decir que en el último tiempo sí va a haber un mover evangelístico. El Señor se va a mover y va a alcanzar esas multitudes. Por cierto, debemos también disponernos, hermano. Yo he estado con ese pensamiento y oigo hoy esa profecía y digo, amén, Señor, es confirmación, tenemos que salir. Vamos a estar orando que el Señor nos guíe y qué hacer, ¿verdad? Porque hay tanto que se puede hacer que al final no hacemos nada. Dios nos guarde. Pero bueno, él decía, significa que va a haber un mover evangelístico, se va a dar la palabra y se necesita para alcanzar a esas gentes. Pero así como va a haber un mover evangelístico, quiere decir que va a hacer falta de un mover de discipulado. Va a hacer falta de un mover de enseñanza, porque tú sabes que son dos cosas. La gran comisión de la iglesia está en dos partes. Marcos 16:15 dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso dice Marcos 16:15. Y tal vez alguno piensa, pues voy, evangelizo y ya, es salvo. Medio. Ese es el 50%. Bueno, yo le digo 50%, tal vez no lo sé. Es que la otra parte es Mateo 28:19. Es de hacer discípulos a las naciones, bautizándoles, enseñándoles. Entonces una parte es ir y predicar el evangelio y la otra parte es ir y hacer discípulos. Entonces el apóstol decía, ¿por qué decía eso el apóstol? ¿Por qué decía que iba a haber un mover de evangelismo, pero no un mover de discipulado? No estaba diciendo así se tiene que hacer, no, está diciendo hace falta el discipulado. No solo la enseñanza, o sea, no solo el recibir enseñanza, sino estar dispuestos a enseñar también. ¿Pero por qué decía eso? Porque eran multitudes que nadie podía contar y que entraron después de haber ido a la gran tribulación, después de haber pasado la gran tribulación. Si hubieran recibido enseñanza, no hubieran pasado la gran tribulación. Porque es el discipulado el que nos prepara para estar listos a la venida del Señor y no tener que pasar eso. Porque solo la predicación, amén, alcanzamos salvación y yo siempre lo recuerdo, o sea, siempre que lo recuerdo, lo digo y ahorita también. Con la salvación es suficiente para estar agradecidos con Dios por toda la eternidad, por supuesto que sí, agradecidos con Dios por siempre, con la salvación. Pero, ¿y si hay más?
No quisieras alcanzarlo. Si hay más de parte de Dios para ti, no quisieras alcanzarlo. Es como aquel otro, otra parábola del apóstol, pero ahora sí del apóstol Sergio. Bueno, esa creo que sí es de él. De aquel que dice que hay los que trabajan en agencias de viajes, ahí tienen misericordia de él. Porque dice que iba un varón, apenas logró comprar su ticket para creo que era un crucero. Pero estando ahí, se dio cuenta que no le alcanzaba para lo demás. Y ahí como, o sea, para los grandes banquetes que habían ahí, y él creo que se escondía y miraba cómo hacía, pero que no le alcanzó para todo eso. Y medio comió y medio subsistió los primeros días, hasta que de último alguien le dijo, pero ¿y por qué no come? Pero si todo está incluido. Después de días de estar hasta pasando hambre, pero si todo está incluido en su boleto. Entonces decía el apóstol Sergio, así hay muchos cristianos. La salvación, repito, es suficiente para estar agradecidos con Dios, porque somos salvos, hermano, una condenación eterna. Pero ¿y si hay más? Si está incluido. El Señor pagó por ello. Nos podemos quedar con lo mínimo, que repito, es bastante, pero pues visto con lo demás, es lo básico. Hay más en el Señor. Ya ni sé por qué me fui por ahí. Por lo que estaba diciendo de lo de Apocalipsis, cuando dice que multitudes que no se podían contar entraron después de haber sido muertos, haber pagado con su vida, pero no tuvieron la enseñanza, no fueron discipulados. Triste sería, hermano, tener la enseñanza y no quererla. Bueno, no triste, es trágico. Tener la enseñanza y no buscarla, no aprovecharla. Entonces, tu diestra te enseñará cosas terribles. Ahora, es que en la Biblia de las Américas, aquí en donde dice cosas terribles, en la Biblia de las Américas tradujeron cosas asombrosas. Y en la RBA tradujeron, perdón, la Biblia de las Américas dice cosas tremendas y la RBA dice cosas asombrosas. Eso todavía nos habla más, porque aparte de la enseñanza, saber que hay cosas que no, ni nos imaginamos, como aquel pasaje en donde dice, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, están preparadas, cosas que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas inimaginables de Dios para su pueblo, pero ¿para quiénes? Bueno, para los que buscan, para los que se dedican, los que se esfuerzan para ello. Entonces, ahí está, que hay a la diestra del Señor enseñanza, pero también enseñanza de cosas asombrosas, voy a decir, según la Biblia RBA. Amén. Dispuestos a ser enseñados, hermano. ¿Y dónde, hermano? ¿Dónde? Hace un tiempo teníamos así diferentes discipulados y según sea la necesidad vamos a ir viendo cómo le hacemos con eso. La cosa es buscarlo, hermano. Avancemos. Proverbios 3, versículo 16 dice, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. ¿Estoy bien? Ahí está. Aunque habla de la sabiduría, yo quise dejar este pasaje acá, porque nos habla también de la mano derecha, de la diestra. Es interesante que haya esa distinción, ¿verdad? Entre la diestra y la siniestra, se llama la otra, ¿verdad? Los derechos y los zurdos. Pero aquí estamos viendo las delicias a su diestra y aquí menciona largura de días. Repito, está hablando de la sabiduría, pero creo que se puede aplicar, hermano. Largura de días, ¿de qué nos habla eso?
muchos años de vida, ¿verdad? Porque hermanos, nadie tiene su vida comprada, como dicen por ahí, sino que cuando a cada quien le llega, le llega. Pero sí hay principios espirituales que pueden hacer que la vida se prolongue más. Por ejemplo, dice, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento. ¿Y la promesa? ¿No? Para que tengas largura de días. Pero dice algo más. Creo que son dos partes, pero una de esas es para que te vaya bien y larga vida. Honra a tu padre y a tu madre es el mandamiento. Y la promesa es para que te vaya bien y que tengas larga vida. Pero quiere decir que entonces se puede alargar el tiempo de vida. De parte de Dios. O sea, cumpliendo con algunos, ese es uno, honrar padre y madre. ¿Será que no se cumple la palabra del Señor? ¿Se cumple o no? ¿Quién más cree? ¿Se cumple o no se cumple la palabra del Señor? No, no hablando solo de este versículo, la palabra del Señor, ¿es verdad o no es verdad la palabra del Señor? Amén, tiene que ser verdad. Amén, si alguien honra a su padre y a su madre, le va a ir bien y va a tener largos días. Pero no solo eso, sino que esto también está a la diestra, aunque repito, aquí habla de la sabiduría, tendremos que aplicarlo con la sabiduría. Porque aquí está hablando la sabiduría o de la sabiduría, pero sí habla de la diestra de la sabiduría. Como diciendo, en la fuerza de la sabiduría hay largura de días. Es otro de los principios. ¿Qué es lo contrario de la sabiduría? La necedad. Y no lo quiero decir porque pues hablamos de algo trágico. Pero ¿has sabido tú de alguien que por necio, hermano, pum, pum, eh, muere por necio? Algún accidente y Dios santo, qué caro el precio de ser necio en esos casos. Es cierto, sí había era un programa, ¿verdad? Que usted recuerda a mi esposa que hay un programa que dice algo así, 1000 maneras, creo que dice tontas de morir. Cada caso que sacan ahí, uno dice, pero ¿cómo se le ocurre hacer? Pues falta de sabiduría. Casos así, ¿verdad? Por eso digo, es difícil decirlo porque es una tragedia para la familia, pero para la persona, me voy a subir a un precipicio, ahí me tomo y se resbala fue sabio eso, fue sabio. Ah, sabe que, amén, gracias. Bueno, para los que no oyeron, el hermano está contando que cuando eran chamacos, cuando era más chamaco,
se escapaban de la escuela y se iban a hacer sus cosas de chamacos. Y en una de esas que se iba a ir, él lo agarró, o sea, lo descubrió el prefecto, lo detuvo, pero el compañerito con quien siempre salía sí se fue. Y que es en la noche la noticia de que murió en un accidente porque iban en motos y... por eso digo que es difícil decirlo, pero sí, a veces por necedades alguien puede hasta perder la vida. La sabiduría, en la diestra hay largura de días. O sea, si alguien anda con sabiduría, la diestra de la sabiduría es largura de días. ¿Qué quiere decir eso? Larga vida. Bendito Dios. Bendito Dios. Eso es algo para deleitarse también. En su diestra hay, ¿cómo dice el pasaje? Delicias a su diestra. Y aunque aquí lo estamos aplicando en la sabiduría, pero vemos que hay largura de días en su mano derecha. Ahora, lo interesante de la sabiduría es que aún en la izquierda hay también algo que podemos ver como bendición. Amén. Vamos, avanzamos. ¿Qué más hay en la diestra? Este versículo yo voy a hacer como hace el apóstol, hermano. Este versículo es mío, pero hoy se los voy a prestar. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Precioso verso, hermano. El Señor me habló de ese verso hace un tiempo. Pero vemos cómo el Señor da su promesa y habla acá. Y en su diestra dice, ¿qué es lo que hay? Dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero yo veo el versículo como un todo, porque desde el principio dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En la diestra del Señor hay esa certeza de que Dios está con nosotros, hermano. Que Dios está contigo y que Él es fiel, que no te va a dejar, que aunque tengas que pasar momentos difíciles, Él está ahí para sustentarte. ¿Por qué crees que dice, no temas? Ya van a haber momentos difíciles en los que tal vez no quieras seguir caminando y puede venir hasta temor de seguir avanzando. No, Señor, mejor no sigo. No, no temas, yo estoy contigo. O que alguien quiera detenerse porque todo está tan mal. No, no temas, yo estoy contigo. O el desánimo, ¿verdad? Porque dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, no tienes derecho a desmayar. No tienes derecho, ¿por qué? Te lo voy a poner así. ¿Por qué? Porque si no estaríamos negando a Dios. Porque aquí dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es tan mío este verso. Yo hasta lo cambié, hermano. Renuncio a cambiar la palabra no la cambiamos, pero te voy a decir qué quiero decir con eso. Mira, tú sabes que los signos de puntuación fueron agregados para que los entendamos nosotros. Yo me puse a pensar, ¿será que así son los signos de puntuación en este versículo? Mira pues, ¿y qué si no fuera así y que aquí dijera? Vamos a ver, ahí, perdón. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, y que aquí estuviera la coma. Y que aquí no estuviera este punto y coma. Y que aquí hubiera otra coma. Ahorita lo vamos a leer porque, ¿qué está diciendo? Y que aquí no hubiera coma. Leamos así, dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Solo ahí.
No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre. Aquí me faltó una coma. Te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y que si fuera así el versículo, hermano. Es así como que más, mira, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Por eso decía, no tienes derecho a desmayar, porque si tienes a Dios como tu Dios, Él mismo está ahí, dice, yo soy tu Dios, no desmayes, yo soy tu Dios. Aleluya, bendito nuestro Dios. Y que después diga, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso digo, pero mejor lo dejo como estaba, respetando la traducción de los hermanos de la RBA, de la Reina Valera del 60. Bueno, así está ahí, no sé cómo, este sí no lo tengo ahorita presente, cómo está en la Biblia de las Américas. Bueno, dice, ustedes salientes, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Gracias, hermano, ahí está. Biblia de las Américas. Ahora hay otra versión, ya la puse ahí, solo le cambié las comas. Esa es la versión acá. Pero está a la diestra del Señor, la diestra del Señor, la diestra del Señor en tu ayuda, la diestra del Señor en tu auxilio, que no te va a dejar el Señor, que muestra su fidelidad, su constancia. Hermano, aun si tú fallas, el Señor no falla. Aun si tú fallas, el Señor es fiel para levantarte nuevamente. Aun si tú quieres desmayar, bueno, aquí es, así como lo puse, este versículo nos impediría desmayar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es como decir, no tienes que desmayar, porque Él es Dios. Amén. Entonces, ahí te doy ese versículo. Digamos, Hebreos capítulo 1, versículo 13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Porque eso está escrito, ¿verdad?, en el libro de los Salmos. Y sabemos que eso ya sucedió. El Señor le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra. Él cuando ascendió está a la diestra del Padre. Entonces, si pensamos, qué delicias, qué hay a la diestra del Señor, ahí está el amado, ahí está Cristo Jesús. Si pensamos en las delicias a su diestra, es como decir, vamos a deleitarnos en el amado. Amén. Amén. Eso, con eso sería el tema del Señor, ¿verdad? Pero por otro lado, eso sí lo vimos el jueves, que decía, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y decía el jueves, ¿sabes qué hay a la diestra del Señor entonces? Hay un reposo. Como que el Señor le dice, no, siéntate acá y vas a ver cómo yo obro en tu situación. Siéntate, toma lugar, reposa. Yo voy a obrar en tus enemigos. Reposa y yo me voy a encargar de esa situación. Pero no habla de un reposo de no hacer nada, ¿verdad? Porque sino de confiar en el Señor. Digo, porque tal vez nos toque seguir clamando, seguir pidiendo misericordia, pero en el reposo, en la confianza de que Dios está obrando. Como aquel canto, ¿verdad? Como decía aquel canto. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, sé que tú estás obrando. Creo que tú lo conoces, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, porque a veces, ese canto lo dice así porque a veces no parece, pero el reposo es, aunque no parezca, sé que Dios está obrando. Es que a veces, hermano, como que cuando uno ora en algunas situaciones, pareciera que se empeoran las cosas.
Como decía aquel hermano, hermano, estás orando por mí, sí, pero a favor. Como decía, hermano, estás orando, sí, ya no ores, hermano, pues, ya no ores, mejor deja de orar, me está yendo peor, ¿va? A veces pareciera así, hermano, pero es una confianza. No, estoy orando, sigo clamando, pero estoy reposando en que Dios está obrando en esa situación. Pero el Señor lo que dice es, siéntate a mi diestra, espera, reposa, no dejes de orar, no dejes de confiar, no dejes de buscar al Señor, no dejes de leer tu palabra, o sea, la palabra del Señor, no dejes de hacerlo, pero reposa, confía en Él, no te estreses. Eso hay a la diestra del Señor, podemos deleitarnos en ello, de que Dios está obrando. ¿Cuántos lo creen, hermano? A ver, ¿alguien tiene problemas? A lo mejor no pregunto, ¿verdad? Casi como dije, fíjate que una vez leí eso, todavía no era cristiano y me pareció esa frase tan interesante. Que decía, nosotros no tenemos problemas, solo soluciones. Qué interesante eso, ¿verdad? Pero ¿cómo se aplica? Pero ahora en Cristo Jesús, yo digo, aquí sí se aplica eso. ¿Crees tú que Dios tenga problemas? Pero tiene soluciones. Bendito nuestro Dios, hermano. Podemos confiar en el Señor, hermano. Podemos confiar en Él ante cualquier problema, ante cualquier situación. Dios es mayor que esos problemas. O como decía aquel dicho, ¿verdad? No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Díselo, díselo, profetízaselo. Porque a veces pues, nos toca pasar problemas, situaciones difíciles. Pero ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a comerlas. Ya ni las uñas, ¿va? Los dedos. Tampoco nos vamos a desajenar de eso, a seguir orando, pero con la confianza de eso es el reposo. Confiar en el Señor, confiar de que Él está obrando, de que Él es mayor de lo que nosotros estamos atravesando, cualquiera que sea la situación. Como le preguntaron esa pregunta dentro de las preguntas de la palabra, como le preguntaron a Abraham, le pregunta, le pregunta el Señor a Abraham, ¿habrá algo difícil para Jehová? Esa pregunta, hermano. ¿Habrá algo difícil para Dios le pregunta de él mismo? ¿Habrá algo difícil para Jehová? Ahora, si hay alguien que tenga un problema así insolventable, ¿habrá algo difícil para el Señor? Tal vez es eso de deleitarnos en la diestra, de decir, bueno, voy a confiar en el Señor, me voy a sentar, no literalmente, voy a reposar y a poner mis peticiones delante de Él. ¿Qué es lo que dice también? ¿En dónde está ese pasaje? Filipenses es donde está, que dice, por nada estéis, en palabras modernas sería, por nada estéis estresados. Antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acciones de gracias. Filipenses 4:6, gracias, si era Filipenses entonces. Filipenses 4, lo voy a poner aquí para que vean que sí dice, no dice estresados, ¿verdad? Sino dice afanosos. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, ay, mira, esto es clave, en todo, mediante oración y es que estoy leyendo con razón, decía, eso no decía mi verdad. En la Biblia el 60 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ese pasaje a mí me gusta verlo y recordarlo porque me hace ver lo que está, fíjate que este signo que dice acá, me hace ver que a veces la gente se ocupa en estar afanada, esto que dice acá,
Y lo que la palabra dice, en lugar de estarte por este sino, en lugar de estarte afanando, en lugar de estarte estresando, mejor haz que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. O sea, no te afanes, mejor ora, ponlo delante de Dios. Y dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Vas a estar orando en fe, porque si dice con acción de gracias, como agradeciéndole de lo que le estás pidiendo ya. Eso es fe. Estoy poniendo delante del Señor. Le estoy agradeciendo por lo que va a hacer y eso va a traer paz a mi vida. Me va a quitar este afán, ese estrés. Alguien estresado por acá, para que vaya a buscar un masajista que le quite las contracturas por el estrés. No, aquí es a las rodillas, hermano, a las rodillas, a pedir, a ponerlo delante del Señor. Eso va a traer paz a nuestra vida. Algo decía la profecía también, ¿verdad? Vamos, en el mundo, Dios tenga misericordia. ¿Qué va a pasar? Está fea la situación afuera. Pero la iglesia tiene que tener algo adentro. El gozo del Señor, la llenura del Señor. Dar testimonio. Oigan, hay otro camino. Hay otro camino. O sea, aparte, no otro. El camino es Cristo Jesús, pero decírselo a ellos. Hay otro camino, no es Sí, pero ¿en pos de qué se va la gente? No es el buscar ser millonarios, no es el buscar fama, no es el buscar. Hay otro camino que es Cristo Jesús. Todos los caminos, dice la palabra, que llevan a la muerte. El camino amplio lleva a la muerte, pero el camino que lleva a la vida es Cristo Jesús. Y ahora en este tiempo es donde se va a empezar a ver quiénes están por ese camino o quiénes estamos por ese camino. El mundo está terrible, ¿no? Yo no quiero pensarlo porque sí, me estreso si lo pienso. renuncio. Mejor avancemos por acá. ¿Dónde íbamos? Bueno, el reposo, hermano. ¿Qué hay a la diestra del Señor? Reposo, confianza en el Señor. Amén. Mateo 25, verso 33. Este pasaje, hermano, con este creo que vamos a ir finalizando. Mateo 25, 33. ¿Está ahí? Sí. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Es Mateo 25, 33. Esto es hasta el final, ¿verdad? Porque ahorita en este tiempo tal vez no se vea todavía quiénes son ovejas y quiénes son cabritos. El tiempo de la cizaña que crece junto con el trigo, ese está, y es al final hasta donde se ve. Pero sí lo tomo porque dice a la diestra, o sea, a la derecha. Es que de ahí empecé a ver que hay tantos pasajes, hermano, que nos habla de la diestra del Señor en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Este es uno de ellos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Somos ovejas del Señor. Cuando yo veo esto, una de las cosas que veo es que a la diestra hay ovejas. O sea, hay definición. Somos ovejas y no somos cabritos. Los cabritos están a la izquierda. Hay definición. Porque el ser ovejas o ser cabritos no es por el hecho de decir yo soy oveja, sino por el hecho que estamos. Una de las características de las ovejas en la Biblia es Juan 10, versículo 10, ¿verdad? Que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas siguen al Señor. Obviamente no es algo literal, porque ¿para dónde iría el Señor? ¿Por dónde iríamos nosotros? Sino que es en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra conducta. Estamos siguiendo al Señor con nuestra conducta, con nuestra vida.
Y de hecho, eso es lo que sucede acá, en Mateo 25. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Amén. Porque dice, esto que está en rojo tal vez no se ve muy, sí se ve, ¿sí se ve? ¿Cómo está ahí en la palabra? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, espérate. Pausa. ¿De quién estaba hablando? De las ovejas. Y el rey le habla a los de su derecha, que son las ovejas. Pero dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te vimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Pero ¿quién fue el que respondió? Los justos. Bueno, solo por eso digo, hay definición. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces nos habla ya de algo práctico, ¿verdad? El ver la necesidad de otros y no hacerse así como que no vemos. Saber de que hay alguien enfermo y que podemos ir y visitarle, ¿verdad? Alguien que tiene necesidad de agua y que le pudimos dar, lo que decían, que se ha mencionado acá también en el tiempo, creo que fue el domingo pasado que alguien decía, o el anterior, que alguien decía, no se trata de que aquí no, Dios mío, me voy a tomar un vaso de agua, no, un traguito de agua, se me acaban las palabras. Perdón. El domingo pasado también mencionábamos eso, cómo algunos hacen que el evangelio lo reducen a cosas terrenales y que hacen mercadería, que también está profetizado en la palabra, porque les empiezan a sacar dinero y hablar del dinero y que tu fe, que hermanos, eso lo hacía hasta la iglesia católica. Cuando la iglesia católica compraba indulgencias, ustedes saben que habían dichos en donde ponían ellos y decía, ¿quieres? Y se ponían a anunciar de los que murieron que salieran del purgatorio, decían, trae tu ofrenda, y cuando traigas tu ofrenda, ¿cómo le decían? Indulgencias, sonando el dinero en el fondo del traste que usaban, y el alma de esa persona sale del purgatorio. Y así compraban. Lamentablemente siempre se ha hecho de la religión un negocio. Pero cuando aquí se habla de eso, la vez pasada se decía, no se trata de estar pidiendo dinero, sino se trata de que en nuestra vida la naturaleza ha ido cambiando y pasamos a ser de alguien que siempre espera recibir, alguien que está dispuesto a dar, porque es la naturaleza de Dios, el dar. Y estoy hablando de eso no porque se va a recoger ofrenda, sino porque aquí esto nos deja ver a alguien que está dispuesto a dar, ve la necesidad, está dispuesto a dar. Y con eso cumple de que se lo hace al Señor, porque el Señor dice, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, ¿verdad? Alguien que su naturaleza ya cambió, se usa mucho ahora la palabra empatía, puede tener esa empatía, ver la necesidad y dolerse por lo que se está doliendo el otro, llorar por lo que está llorando el otro. Y si tiene consigo, suplir la necesidad del otro, que es lo que el apóstol ha hablado en Isaías 58, el ayuno, el poder compartir el pan con el hambriento, el poder cubrir al desnudo, pero también habla de lo espiritual,
De que si tú tienes palabra de bendición, pan que te ha sustentado, pan que Dios te ha hablado, pues dárselo al que está hambriento. No solo lo literal, sino también lo espiritual. Y tal vez en este tiempo diríamos, ¿cuánta necesidad hay de lo espiritual? ¿Verdad? Que si tú ves a alguien, oye, pero Dios puede obrar en tu, que le puedas compartir con tu testimonio tal vez o con la palabra, a ver de que hay necesidad. Entonces, eso hay a la diestra del Señor. Hay ovejas, hay justos, hay bendición. Porque le dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Pero a los de la izquierda, no quisiera leer. A los de la izquierda, el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno de los justos. Ahora, aquí la pregunta sería, entonces, ¿la salvación es por obras? Pero si dice que ellos se van a ir al infierno porque no lo hicieron. Pero entonces ahí es donde viene, por eso leía de los justos, ¿verdad? Los justos. Salvación es por fe, sin embargo, sí se esperan obras porque tenemos fe. Sí podemos dar, sí podemos bendecir a otros en lo literal y en lo espiritual también. Entonces, a la diestra nos podemos deleitar haciendo el bien, hermano. Sabemos si hay necesidad, también pues podemos suplir la necesidad de alguien, pero primeramente sabiendo que hemos creído en el justo, el que nos dio su justicia a nosotros. Amén. Amén. Entonces, finalizo con eso, hermano. Yo creo que podemos hacer el bien, hermano, sí. Ese es otro de los puntos. Porque dice la palabra, ay, lo tengo que buscar, no lo puedo dejar así este pasaje. Es que dice la palabra, hermano, que no sepa tu izquierda lo que hace qué, la derecha. O sea, no necesitas publicar todo lo que haces. Lo puedes hacer en el nombre del Señor, hazlo. A veces nosotros hemos hecho eso acá, hemos pedido, hermanos, de veras que no lo hemos hecho últimamente, pero sí lo habíamos hecho, nos falta hacerlo todavía. Como iglesia me refiero, porque yo sé que la instrucción está, la enseñanza. Pero hemos dicho a veces, hermanos, si alguien en su semana va y compra, quiere comprar un poco más y traerlo acá y lo juntamos acá y bendecimos a alguien con eso. Yo sé que se ha dado, hermano, y bendito Dios, yo sé que hay corazones generosos para dar. Pero lo que quiero decir es que ese pasaje, lo voy a buscar. Mateo 6:3. Ahí está, sí. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y es que estamos hablando de la diestra. Como que dice, si dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, quiere decir que con la derecha es, no como algo legalista, pues, o sea, es algo simbólico. La diestra es la que da. Con la diestra se da. La diestra es para dar también. Amén. Y nos habla entonces, si dice que no sepa tu izquierda, que dice, si tu izquierda, si ni siquiera la izquierda se va a enterar, hay que publicar. Ha habido hasta memes de eso, de gente que saca un billete y se está tomando una selfie para darle el billete al otro, así como que
¿Quién sabe si está dando de corazón o solo por cada quien va? ¿Cómo? ¿Por likes? Ajá, que lo sepa todo el mundo, ¿va? O sea, no quiere decir, hermanos, vamos a irnos a darle a los de África y a la par tenemos a alguien que tiene alguna necesidad. Sabemos de algún vecino, no sé. Y si lo haces en el nombre del Señor, pues cuánto mejor, ¿verdad? Porque puedes aprovechar para dar no solo lo literal, sino lo espiritual también. Termino con esto, hermano. Recuerdo el testimonio de una vez que se hizo eso allá en la zona 5, en la central. Y hermano, nos dispusimos. Y un grupo fue a un lugar así necesitado, ahí cerca, ahí en la misma zona 5, solo que un poco, hay un lugar ahí de casas marginadas. Pero resaltó el testimonio de un hermano que no, creo que no sabía ni qué decir, y cuando tocó y abrió, lo que alcanzó a decir es, el Señor Jesús le manda eso. Y la persona se le queda viendo y empieza a decir, no puede ser. Yo le estaba orando a Jesús, pidiendo al Señor, ¿cómo me vas a proveer? ¿Cómo me? Y le llega así, hermano. El nombre del Señor se glorificó ahí. Amén. Si quieren pasar mis hermanos de alabanza, por favor. Como digo, tal vez no sea no sea necesario publicar y hacer. Ahí cerca puedes tener la necesidad y sé que has ayudado, hermano. No necesitamos publicarlo, ¿verdad? Pero ha habido ayuda. Tal vez sea un buen momento para decirlo. No me había dicho esto el hermano Beto, pero va a hacer un viaje, él iba a llevar, no lo había pensado ni siquiera, ni siquiera sabía si iba a venir el hermano Beto. Pensé que no estaba acá. ¿Cuándo sales, hermano? 6 de marzo, 6 al 9. De hecho, si alguien quiere ir con él también, yo no lo invito a que vaya, pero si alguien quiere, el hermano va a Cuba y parece que hay una necesidad allá. O si alguien quiere traer algo, no sé si se pueda todavía, creo que ese es lo que va a hacer el hermano, llevar algo para allá. Pero yo sí lo digo con ese énfasis, ¿verdad? Si tenemos una necesidad cerca, sin hacer de menos lo que hace el hermano, si tenemos una necesidad cerca, también podemos ayudar por acá, ¿verdad? De hecho, es algo que yo le digo al hermano, yo veo aquí necesidad, pero amén, ahí está la invitación. Ahí con él sería. Amén. Vamos a orar, a pedir al Señor si quieren ponerse de pie. Hay delicias a su diestra. Tal vez para mí lo más significativo de todo esto ha sido el hecho de que ese pasaje que les dije en broma, ¿verdad? Es mío, pero la verdad es una parte de la palabra. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es uno de los pasajes a la diestra, que nos hablan de la diestra. Pero cada uno de ellos puede traer bendición a nuestra vida. Y si es un tiempo del deleite y hay delicias a su diestra, tomemos lo que es nuestro, hermano. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, damos gracias por tu fidelidad. Gracias por lo que haces en cada uno de nosotros, Señor.
Gracias por lo que haces en esta congregación, en estas vidas, en estas familias. Eres tú el que sostiene, Señor, eres tú el que guarda, eres tú el que obra, Padre. Te pido que esta palabra sea bendición, sea ese sustento, Señor, en el que podemos también estar confiados en ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, bendice, cubre, guarda, Señor. En el nombre de Jesús oramos sabiendo que en ti podemos confiar plenamente, Señor, que tú no fallas, que para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tus promesas, Señor, que sabemos que tú cumplirás según tu voluntad, según tu propósito. En el nombre de Jesús proclamamos tu bendición, tu victoria en esta casa, Señor, en esta congregación. Sabiendo que tú vas adelante, Señor, allanando el camino, abriendo caminos de bendición, y que tú nos guardas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor de gloria. Aquí está, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te llamamos milagroso, abres camino, de promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Cumples todas las promesas que nos has dado, Señor. Tú abres camino cuando pensábamos que ya no habían camino, Señor. Y cuando nos deleitamos en ti, tú concedes las peticiones de nuestro corazón y comienzas a obrar en nuestra vida, Señor. Aunque no podamos verlo, tú trabajas ahí, Señor. Tú trabajas por nosotros, Padre. Gracias, papito. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papito amado.